boleta única, nuevos sistemas electrónica o papel. ¿Qué otras reformas necesita el sistema político? Sí, efectivamente, las reformas tienen que ser mucho más profundas. Fíjese que yo siempre he opinado que hay que empezar por el modo de fiscalización para asegurar realmente la transparencia, porque aunque uno tenga sobre los temas sustantivos y procedimentales grandes normas, si luego el control no va a existir o va a ser malo, es como no tenerlas. Entonces yo empezaría por el órgano de contralor o el sistema de contralor, que sea realmente fiable, que evite el clientelismo, que evite las trampas, que evite la posición de más importante o de superioridad a aquel que está transitoriamente en el ejercicio del gobierno. Eso es fundamental. Y yo siempre me he inspirado en ese sentido en el sistema que tiene Costa Rica, de Consejo Supremo de Elecciones, que es el sistema, me parece, más perfecto que se utiliza y se ha utilizado en Latinoamérica y que creo que podría perfectamente cuajar, por lo menos algo similar en Argentina. Ya hablo a nivel nacional, ¿no? Si bien se puede traspolar también a nivel provincial. Las elecciones con los sistemas electorales tienen mucho que ver con la sociedad. Decía recién sobre la sociedad de Costa Rica que puede ser el sistema que utilizan asociado al sistema argentino. ¿Qué otra modificación? En los últimos años se modificó el sistema de paso, se modificó el tipo. ¿Qué otra modificación usted cree que sería sustancial para mejorar el sistema de elecciones? Bueno, las modalidades de votación sin duda que es sumamente importante. Este sistema de lista larga y además que los partidos deben proveerlas y que se debe tener un ejército de fiscales para estar seguro que uno no le hacen trampa, es algo que ya no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Tenemos realmente la poca suerte de estar los más arcaicos de todos. Lo mismo, un sistema en el cual gran parte de las facultades electorales están en manos del Ministerio Político. Realmente el gran titán en el manejo de los procesos electorales es la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior. Esto es como poner el sol a cuidar a las gallinas. Bueno, por ese lado hay que mirar mucho. Después, por supuesto, las modalidades de elección es muy importante. Hay que revisar el sistema de paso. Las pasos no existen en ningún lugar del mundo prácticamente, en muy pocos lugares. Las obligatorias, simultáneas, este tipo de primaria en realidad producen un efecto muy negativo sobre la fortaleza de los partidos políticos, que más allá, yo no soy para nada, sí, la verdad que me perturba el celular, perdón, más allá de que se trate, sigue, es impresionante cómo perturba en la musiquita. Más allá de que los partidos políticos, yo no soy ajeno a la grave crisis y los graves vicios que tiene la Argentina, pero como todas las instituciones, desgraciadamente, son esenciales para la fortaleza de una democracia. Entonces, sí, les decía, entonces el sistema de primarias, lejos de coadyuvar al fortalecimiento de los partidos, los debilita hasta dejarlos exánimes. ¿Voto electrónico? ¿Qué manera? ¿Qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que el mejor sistema es el de boleta electrónica. El voto electrónico le tengo mucho miedo por las posibilidades de fraude en el software y que es muy difícil de controlar. Fíjese que el Tribunal Constitucional alemán lo ha descartado en Alemania. Estamos hablando de los países más fiables. Sin embargo, había detectado graves problemas en varias elecciones de los Länder, de los estados alemanes. Y habló de listas sábanas, ¿cómo eliminarlas, cómo suplirlas? Bueno, la lista sábana se puede suplir de una manera muy sencilla, separando según categorías de candidatos, no necesariamente en citas o fechas distintas, pero que la boleta esté separada. Y en eso la boleta electrónica da esa posibilidad. La boleta electrónica, como se votó en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones de jefe de gobierno y de legisladores y comuneros porteños. El año pasado Corrientes tuvo la particularidad de votar 5 veces. Y hay lugares que se votó también un poco más, por cuestiones comunales. ¿Eso ayuda, beneficia, en realidad está bien, está mal? En realidad hay que analizar cada realidad. La participación ciudadana es muy importante. Ahora, evidentemente la cantidad de citas electorales que usted me está mencionando, no hay duda que llama la atención. Es una cuantía impresionante porque además en lo que hace al gasto es impresionante, dispendio de fondos. Ahora, lo ideal es que según categorías de candidatos haya citas separadas. Por ejemplo, me parece bien que gobernador y legisladores provinciales estén juntas, pero es muy importante que las elecciones municipales estén separadas.
sin lugar a dudas, porque si no, lo otro es la locomotora que arrastra todo, y eso hace que las autonomías municipales se debiliten, sin lugar a dudas. Es decir, que la cita municipal sea para la cita municipal. Es lo que ocurre en los principales países europeos, donde vemos las democracias más vigorosas. Tienen divididas las citas. Doctor, las elecciones PASO no son una encuesta previa que pueden tener los gobiernos para después empezar a manipular al electorado en los lugares donde esas PASOs, en la forma como están ordenadas en nuestro país, puedan manipular al electorado para revertir una situación adversa? Bueno, sobre todo cuando no hay competencia, es decir, yo lo primero que modificaría es que aquellos partidos que no presentan para la PASO una competencia, directamente que no se puedan presentar, porque si no es la encuesta que usted bien dice, estoy de acuerdo, que solamente ya sería un gran avance, solo se presentan aquellos que efectivamente hay una contienda, si no, ¿para qué? Porque es la encuesta. Y aparte, sí, la manipulación sabe cómo puede darse, porque es muy astucioso. El que se presenta solo es un partido importante, seguramente va a ser el candidato más votado. Y eso le permite mostrarse como con más posibilidades. Y en realidad es falso, porque en el otro se abrió la competencia, hay varios candidatos y por ahí sumados hasta tienen más, o lo mismo o parecido. Pero es engañoso. Por eso digo, lo primero que haría es impedir que aquellos que no juegan en interna, que no hay competencia, solo para la encuesta, que no puedan presentarse. ¿Para qué?